Buenos días. Se presentarán las externalidades cuando los precios envían señales equivocadas. El capítulo 9 se basa en el término de externalidades, lo cual es aquella situación en la que los costos o beneficios de producción y consumo de algún bien o servicio no son reflejados en el precio de mercado de los mismos. Es decir, las externalidades son aquellas actividades que afectan a otros para mejorar o para empeorar, sin que éstos paguen por ellas o sean compensados. Este concepto es importante en la economía, ya que, como sabemos, la economía estudia tanto las acciones, causas y consecuencias intencionadas como no intencionadas, y las externalidades son tomadas como consecuencias no intencionadas. En junio de 1924, el hijo del presidente Calvin tuvo un juego de tenis en donde se hizo una ampolla y una semana después murió. Se cree que la causa fue por una infección de bacteria llamada estafilococo. Sin ningún problema, la penicilina pudo haber salvado a Calvin Jr., pero esta fue creada hasta 1928. Desde entonces, morir por causa de las ampollas ya no era un problema. La bacteria del estafilococo se desarrolló. Ahora es resistente a la penicilina y otros antibióticos. Para combatir las bacterias en el cuerpo, los antibióticos matan a las bacterias indefensas, dejando a las bacterias fuertes espacio para reproducirse rápidamente. Cuando se aplica el mismo antibiótico por segunda vez, las bacterias muestran mayor resistencia y es más difícil para el antibiótico combatir contra las bacterias. El estafilococo ha evolucionado y los antibióticos están sobreutilizados. Las personas que utilizamos los antibióticos recibimos los beneficios, pero no aguantamos los costos. Pagamos el precio del mercado por el antibiótico. Como las bacterias se dispersan por el ambiente, cada vez que se utiliza un antibiótico se crea una mayor resistencia a las bacterias. El uso de cada antibiótico crea un costo externo que la pagan terceras personas. El costo social del uso de los antibióticos es el costo de todas las personas, es decir, es el costo privado más el costo externo. Como el costo externo no lo pagan consumidores o productores, no se incluye en el precio de los antibióticos. Cuando una persona decide utilizar antibióticos, compara los beneficios con el precio del mercado y se ignora el costo externo. Como se ignora el costo externo, las personas tienden a utilizar los antibióticos. Como no se incluyen todos los precios de los antibióticos, se manda una señal equivocada y el precio es tan bajo que se utilizan más de lo necesitado. Costos externos, beneficios externos y eficiencia. Beneficios o costos que recaen a terceras personas se llaman externalidades. Cuando estas son importantes, el mercado disminuye el trabajo y el gobierno puede incrementar el beneficio social. Como se mostró en capítulos anteriores, el equilibrio del mercado maximiza al consumidor más el excedente del productor. No es positivo si terceros son dañados. Cuando se evalúan las externalidades, se piensa en el excedente social, que es el excedente de todos. Existen dos tipos de externalidades. Las externalidades positivas es en donde los individuos o la sociedad disfrutan de utilidades o beneficios adicionales que no han pagado. Veremos que en este caso la oferta de bienes a la que da lugar el mercado es insuficiente. La vacunación contra enfermedades contagiosas no solo protege a la persona que se vacuna, sino también al resto de la población mundial. Este costo no es incluido en el precio de mercado de la vacuna. La externalidad positiva entre la apicultura y los manzanares. Esta externalidad puede internalizarse si el propietario de los manzanos también se hace apicultor. Naturalmente, esto solo funcionaría si el manzanar fuera suficientemente grande como para que las abejas no se fueran a otros. Las externalidades negativas son cuando los individuos o la sociedad sufren de unos costos adicionales que no han consumido. En este otro caso, veremos que la oferta de bienes a que da lugar el mercado es excesiva. Por ejemplo, una empresa que contamina el aire genera un costo para que las demás personas que respiran ese aire. Este costo no es incluido en el precio de mercado de los productos que venden esa fábrica. Una de las formas en que el sector privado puede resolver las externalidades negativas sin la ayuda de la intervención directa del Estado consiste en internalizarlas, formando unidades económicas que tengan suficiente tamaño como para que las consecuencias de sus acciones ocurran dentro de la unidad. El teorema de Coase.
Según este teorema, puede resolverse los problemas de las externalidades reasignando los derechos de propiedad. Con unos derechos de propiedad debidamente diseñados, los mercados podrían hacerse cargo de las externalidades y el Estado asignar correctamente estos derechos, con lo que su intervención sería prácticamente esa. Lo demás lo haría el mercado. Por ejemplo, supongamos que una fábrica que emite humo contaminante pretende instalar próximo a una zona residencial y el Estado interviene concediéndole a los habitantes de las viviendas el derecho de la propiedad sobre el aire puro. En un mundo perfecto, en el cual la información fuese perfecta, el dueño de la fábrica podría averiguar cuánto vale el aire puro de cada vecino y el total que tendría que pagar a los vecinos. Lo compararía con el costo del equipo para eliminar humos y, si este era mayor, pagaría a los vecinos para contaminarles su aire. Pero es muy difícil que la fábrica pudiera averiguar con exactitud lo que tendría que pagar a cada vecino. El teorema Coase es también atractivo asignando un papel mínimo al Estado, pero es muy difícil saber los costos causados al medio ambiente, por lo que su aplicación es muy limitada. Por eso, actualmente, los autores están de acuerdo en exigir una mayor intervención del Estado. Existen 4 grandes categorías de remedio público para resolver las externalidades. El gobierno puede imponer multas, puede subvencionar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede dictar normas para atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir a través del sistema jurídico un conjunto de derechos de propiedad que disuada a los individuos de ocasionar externalidades negativas. Las soluciones del gobierno a problemas externos. Existen 2 métodos que el gobierno utiliza para resolver problemas externos de costos: el comando y control y el intercambio de prestaciones. Comando y control. El gobierno lo utiliza como una de las primeras opciones, sin embargo no es la mejor, dado que existe cierta duda entre cuál método es mejor, si el cobrar más impuestos o aplicar este método. Por ejemplo, cuando se trata de hacer que la gente ahorre energía, el gobierno puede imponer que solo se puedan usar electrodomésticos que sean ahorradores de energía, o sea que consuman un porcentaje menor de energía. Sin embargo, al producir estos electrodomésticos se enfocan más en que sean ahorradores, disminuyendo su capacidad de cumplir la función original por la cual fueron hechos. Esto hace que la gente no los compre porque implica que al usarlos deban gastar en otras cosas o aparatos para completar la función original. En este caso se considera que la mejor opción es cobrar un impuesto en la luz, es decir, subirle el precio para que la gente deje de consumir tanta energía a su manera, ya sea apagando las luces cuando no se está en la habitación o cuando los bombillos por unos ahorradores, entre otros. Ambos métodos reducen el consumo de energía, pero el impuesto costaría menos por la flexibilidad que le da a la población a elegir su manera de ahorro con tal de no pagar más luz. Los precios se consideran señales y el impuesto les dice a los consumidores que economicen, pero dejándoles a su discreción la forma en que lo hagan. También se considera que al cobrarle impuestos directamente a las personas, reduciéndoles el presupuesto mensual, se les incentiva a consumir menos. Este es el método que les da más flexibilidad a los consumidores, pues queda en ellos elegir la manera de economizar. Después de todo, son los consumidores los que crean el costo externo. Sin embargo, el método comando y control no siempre es malo. Por ejemplo, cuando no se quiere dar tanta flexibilidad como en los impuestos, es decir, que no se quiere dejar a la discreción de los consumidores, el gobierno opta por aplicar este método de modo que se beneficie a la población de consumidores. Tal es el ejemplo de cuando se erradicó la viruela. Esta epidemia mató a unos aproximadamente 300 a 500 millones de personas, hasta que en 1967 la Organización Mundial de la Salud aplicó este método y lanzó un programa de salud que proporcionaba vacunas contra la viruela mundialmente, cuarentena y vigilancia a las 24 horas. En este programa la flexibilidad era nula, puesto que mientras existiera la posibilidad de que un solo individuo estuviera contagiado con la enfermedad, esta epidemia se podría repetir. Como resultado del programa, hoy en día la viruela es la primera y única enfermedad erradicada totalmente. El intercambio de prestaciones.
Es considerado como otro tipo de programa de comando y control que requiere que los países de las empresas grandes reduzcan cuantitativamente el consumo de algo, siempre tratando equitativamente todos los países o empresas para reducir la flexibilidad e incrementar el costo de eliminar determinado producto. Por ejemplo, en el caso de Europa tenga una deuda con Estados Unidos y Estados Unidos tiene la potestad de exigirles a Europa que sus empresas reduzcan el consumo de energía en determinado porcentaje y a cambio la deuda se va reduciendo en un porcentaje, por lo que se considera que el intercambio de prestaciones es una nueva manera de reducir el consumo de países o empresas a menor costo. El intercambio de prestaciones beneficiaría a algunos países así como afectaría a otros, pero si en general es más el beneficio que el costo mundialmente, ¿por qué no aplicar este método? La comparación entre el intercambio de prestaciones y los impuestos pigouvianos. Como se muestra en la figura, el gobierno puede elegir entre aumentar el precio al precio de eficiencia con impuestos o a bajar la cantidad a la cantidad de eficiencia con las prestaciones. Es decir, ambos métodos son igual de eficientes, por lo que se consideran muy parecidos. Estos métodos difieren entre sí cuando existe inseguridad. Por ejemplo, cuando una empresa no tiene la seguridad de que una ley o contrato respalde el trato que se hizo, la empresa analiza cuál es la mejor opción, si las prestaciones o el impuesto. Conclusiones. En el mercado libre, la cantidad de bienes vendidos maximiza por igual las ganancias de los consumidores como la de los productores. Cuando se toma en cuenta todos los costos significativos y los beneficios del intercambio, la cantidad del mercado alcanza la cantidad de eficiencia. Existen 3 tipos de soluciones del gobierno ante los problemas externos: impuestos y subsidios, comando y control e intercambio de prestaciones. Cuando los beneficios externos son significativos, el precio del mercado es muy alto, por lo que los subsidios bajan los precios. El método de comando y control es funcional, pero por su flexibilidad es costoso. El teorema de Coase explica la causa del problema externo es la cantidad tan baja de mercados en el mundo. Muchas gracias por su atención.